Una mujer dormía tranquilamente en el avión hasta que el comandante preguntó aterrorizado: ¿Hay algún piloto de caza a bordo? La voz temblorosa del copiloto Pedro Enrique retumbó por los altavoces de la aeronave, mientras el Boeing 747 atravesaba una de las peores tormentas jamás registradas sobre el Atlántico Norte. Señoras y señores, continuó, tenemos una emergencia médica grave. El capitán Moraes está inconsciente y necesito asistencia inmediata de cualquier persona con experiencia en aviación de combate. En el asiento 23C, Alín Santos abrió los ojos lentamente. A sus 34 años, había aprendido a dormir en cualquier lugar, un hábito adquirido en años de misiones, donde el descanso era un lujo raro. Pero algo en el desespero de aquella voz la hizo incorporarse al instante. A su lado, Beatriz, la esposa del empresario Ricardo Almeida, lo miró mientras él ajustaba sus lentes de marca y murmuraba con desdén, como si alguien calificado viajara en clase económica. Su mirada de desprecio recorrió a Alín, que vestía jeans y una blusa sencilla, con el cabello recogido en una coleta básica. La turbulencia sacudía el avión con violencia y la lluvia golpeaba las ventanas con una fuerza ensordecedora. Entre los 312 pasajeros, el pánico comenzaba a apoderarse. Niños lloraban, personas rezaban en voz alta y algunos ya escribían mensajes de despedida en sus celulares. Por favor. La voz de Pedro Enrique se quebró en el intercomunicador. Cualquiera con entrenamiento en aviación militar, identifíquese de inmediato. Estamos volando a ciegas a través de una tormenta de categoría 5, y yo nunca enfrenté algo así solo. Alín permaneció inmóvil un instante, observando los rostros aterrados a su alrededor. Notó cómo nadie la consideraba una opción. Para ellos, era solo otra pasajera común. Una mujer negra viajando sola, tal vez visitando a su familia o regresando de un trabajo sencillo. De repente, Ricardo Almeida se levantó. «Escucha, chico», gritó hacia la cabina. «Mi cuñado es piloto privado. He volado con él decenas de veces. ¿Yo puedo ayudar?» Una azafata corrió hacia él. «Señor, necesitamos a alguien con experiencia militar específica. El entrenamiento civil no es suficiente en estas condiciones. ¿Estás dudando de mí?» Ricardo infló el pecho, su arrogancia intacta incluso en medio del caos. «Pagué 15,000 por estos boletos de primera clase. Tengo más experiencia que cualquiera en este avión». Fue entonces cuando Alín se levantó en silencio. Sus movimientos eran fluidos, precisos, muy diferentes de la agitación desesperada de los otros pasajeros. Mientras caminaba por el pasillo hacia la cabina, algunos la observaban con curiosidad, otros con escepticismo evidente. «Con permiso», dijo a la azafata, con una voz tranquila que contrastaba con el caos alrededor. «Coronel Alín Santos, Fuerza Aérea, 500 horas de vuelo en cazas F-22 Raptor. Especialista en navegación, en condiciones extremas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo Almeida la miró incrédulo, con la boca abierta. «Debes estar bromeando», murmuró. Pero en los ojos de Alín había algo que hizo retroceder a la azafata. Una calma absoluta, la de alguien que ya había enfrentado tormentas mucho peores y sobrevivido para contarlo. Una fuerza silenciosa a punto de revelarse. Si esta historia de valentía y superación te está atrapando, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para descubrir cómo una simple pasajera transformará el vuelo más aterrador de sus vidas en la demostración más épica de por qué nunca debemos juzgar a alguien por su apariencia. El riso amargo de Ricardo Almeida resonó en la cabina mientras la tormenta castigaba sin piedad al Boeing 747. «¿Coronel usted?», gesticuló con desprecio. «Mire, respeto a los militares, pero no voy a apostar mi vida a una fantasía. Mi esposa y yo pagamos una fortuna precisamente para evitar situaciones como esta». Algunos pasajeros comenzaron a murmurar entre sí.
Una anciana en primera clase susurró lo bastante alto para que todos escucharan. ¿De verdad está calificada? ¿Parece tan joven? El subtexto era claro y doloroso. En ese momento, Pedro Enrique apareció en la puerta de la cabina, el rostro pálido de terror. Por favor, cualquiera con experiencia militar debe presentarse ya. El capitán Moraes está convulsionando y yo nunca he volado solo en estas condiciones. Su voz se quebró en la última palabra. «Escucha, muchacho». Ricardo se levantó otra vez, inflando el pecho. «Ya he volado en jets privados por toda Europa. Tengo más de 200 horas de experiencia como pasajero en aeronaves de lujo. Conozco todos los procedimientos». Aline guardó silencio un instante, observando la dinámica. Sabía, tras años de servicio militar, que ciertas batallas debían elegirse con cuidado. Pero al ver la desesperación genuina en los ojos del joven copiloto, algo dentro de ella despertó. La misma fuerza que la sostuvo en misiones imposibles en territorio hostil. «Señor Pedro Enrique», dijo con calma, «necesito saber nuestra altitud, velocidad y condiciones climáticas exactas. 38.000 pies, velocidad de 450 nudos, vientos cruzados de 120 kilómetros con ráfagas de hasta 160, respondió él automáticamente. Reconociendo la autoridad en su voz, Ricardo soltó una carcajada cruel. «Impresionante», repitió unos números de Wikipedia. «Eso no la convierte en piloto». Entonces Aline hizo algo que silenció a toda la cabina. Sin titubear, comenzó a recitar. Procedimiento de emergencia por pérdida de presurización en altitud de crucero. Máscaras de oxígeno inmediatas. Descenso de emergencia a 10.000 pies. Ángulo de descenso no mayor a 15 grados para evitar estrés estructural. Comunicación con control aéreo. Código 7700. Continuó durante 2 minutos, detallando procedimientos que solo pilotos militares altamente entrenados sabrían de memoria. El silencio que siguió solo fue roto por el rugido de la tormenta. Pedro Enrique la miró con una mezcla de alivio y admiración. «Señora, la cabina es suya», pero Ricardo Almeida no había terminado. «1 minuto. Cualquiera puede memorizar procedimientos. Exijo ver credenciales antes de confiar mi vida a alguien que claramente no pertenece a primera clase en un vuelo internacional». Las palabras cortaron el aire como cuchillas. Los demás pasajeros evitaron mirarla, avergonzados, pero renuentes a confrontar al hombre poderoso. Aline sintió la conocida quemazón de la injusticia, la misma que había soportado muchas veces en su carrera militar, donde debía demostrar su competencia el doble que cualquier hombre o colega blanco. Si esta historia ya te tiene atrapado, deja tu like y comenta si confiarías en Aline para salvar el vuelo. Suscríbete al canal porque lo que viene a continuación va a dejarte sin aliento. Por un momento, recuerdos invadieron la mente de Aline. La primera vez que fue cuestionada durante una misión de combate, cuando un coronel blanco dudó públicamente de su capacidad para liderar una formación de cazas. La vez en que fue ignorada para un ascenso a pesar de tener el mejor historial de vuelo de su grupo. Los comentarios susurrados sobre cuotas raciales que la habían seguido durante toda su carrera. Pero también recordó lo que la había convertido en la piloto más condecorada de su generación. La capacidad de transformar cada duda en combustible, cada insulto en motivación, cada subestimación en una ventaja estratégica. «Señor Almeida», dijo finalmente, con una calma tan poderosa que hizo estremecer a varios pasajeros. «Existen 3 tipos de pilotos en este mundo: los que vuelan cuando es fácil, los que vuelan cuando es difícil y los que vuelan cuando es imposible». Dio un paso hacia la cabina. Luego se detuvo. «Durante mi carrera salvé 17 aeronaves en situaciones que el manual declaraba irrecuperables. Pero lo que realmente me califica para este momento no son mis medallas ni mis horas de vuelo.
El avión se sacudió violentamente, provocando gritos entre los pasajeros. Aline ni siquiera se apoyó. Mantuvo el equilibrio con la soltura de quien había enfrentado turbulencias mucho peores que una tormenta atmosférica. Lo que me califica, continuó, es que soy la única persona en este avión que ha volado a través de una zona de guerra con 2 motores apagados, un sistema de navegación destruido y misiles disparándose contra mi aeronave, y aún así traje a todo mi escuadrón de regreso a casa. Aline asintió y avanzó hacia la cabina, pero antes de pasar junto a Ricardo se giró una última vez. Señor Almeida, cuando toquemos tierra, y lo haremos, quizá reflexione sobre cómo una mujer negra, y que según usted no pertenece a primera clase, salvó su vida y la de su familia. Mientras desaparecía en la cabina, los pasajeros quedaron en un silencio sepulcral. Algunos empezaban a entender que podían estar presenciando algo mucho más grande que una simple emergencia aérea. Y Ricardo Almeida, por primera vez en décadas, sintió algo que no experimentaba desde la infancia: la dolorosa e inevitable sensación de estar devastadoramente equivocado sobre alguien cuyo valor había subestimado, impulsado por prejuicios que ahora parecían no solo crueles, sino peligrosamente estúpidos. Lo que nadie sabía era que Aline Santos llevaba consigo no solo habilidades excepcionales de pilotaje, sino también una historia personal que volvería amargamente irónicas cada palabra condescendiente que se había dicho sobre ella. Una historia que al revelarse cambiaría para siempre la forma en que todos en ese avión entendían la valentía, la competencia y el verdadero significado de heroísmo. Dentro de la cabina, Aline se enfrentaba a una situación que habría provocado pánico absoluto en cualquier piloto comercial. El capitán Moraes convulsionaba violentamente en su asiento. Espuma salía de su boca mientras los monitores cardíacos lanzaban alarmas ensordecedoras. Pedro Enrique estaba literalmente paralizado por el terror, con las manos temblorosas sobre controles que ya no lograba operar. «Primeros auxilios ahora», ordenó Aline, su voz cortando el caos como un cuchillo. Revisó los signos vitales del capitán con la precisión de quien había tratado pilotos heridos en zonas de combate. «Tenemos aproximadamente 15 minutos antes de que entre en paro cardíaco total». Pedro Enrique la observaba trabajar, impresionado por la economía y precisión de sus movimientos. «Coronel, ¿cómo sabe tanto de medicina de emergencia? ¿10 años volando misiones de rescate en territorio hostil?», respondió ella, mientras ajustaba los instrumentos de navegación y al mismo tiempo monitoreaba los signos vitales del capitán. «Cuando eres lo único entre un soldado herido y la muerte, aprendes algunas cosas». Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, Ricardo Almeida había convencido a la mitad de primera clase de que estaban condenados por culpa de una impostora en los controles. ¿Vieron cómo iba vestida?, rezongaba a cualquiera que quisiera escucharlo. «Las personas calificadas no viajan así. Apostaría a que ni siquiera tiene una licencia válida». Su esposa Beatriz, que había permanecido callada hasta entonces, finalmente lo enfrentó. «Ricardo, basta. Estás siendo ridículo». «¿Ridículo?», replicó él indignado. «Estoy tratando de salvar nuestras vidas. No voy a dejar nuestra seguridad en manos de alguien que claramente no...». Sus palabras se interrumpieron con la voz de Aline resonando en el intercomunicador, ahora con el control total. «Señoras y señores, habla la coronel Santos. Estoy asumiendo el mando de esta aeronave hasta llegar a nuestro destino. Por favor, mantengan la calma y sigan todas las instrucciones de la tripulación». La autoridad en su voz era inconfundible. No era el tono de alguien que intenta convencer o impresionar, sino de quien está acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. Incluso Ricardo sintió un escalofrío involuntario. En la cabina de mando, Aline transformó al paralizado Pedro Enrique en un asistente eficiente. Pedro Enrique
Necesito que monitorees nuestros sistemas de combustible y presurización. Voy a sacarnos de esta tormenta, pero necesito datos precisos cada 30 segundos. Sí, señora, respondió él, recuperando la confianza por primera vez desde que comenzó la emergencia. Había algo en la presencia de Aline que lo hacía creer que tal vez, solo tal vez, podrían sobrevivir. Entonces ella hizo algo que lo dejó completamente perplejo. En lugar de seguir las rutas de emergencia estándar, comenzó a calcular mentalmente una trayectoria que parecía imposible: atravesar la tormenta en lugar de rodearla. Coronel, con todo respeto, eso va en contra de todos los protocolos de seguridad, protestó Pedro Enrique, mirando los cálculos que ella escribía rápidamente en un bloc de notas. Aline sonrió por primera vez desde que tomó el mando. Pedro Enrique, déjame decirte algo. En 2018 lideraba una misión de rescate en Afganistán, cuando nuestra aeronave fue alcanzada por misiles tierra-aire. Perdimos 2 motores, el sistema de navegación quedó destruido y una tormenta de arena redujo la visibilidad a 0. Siguió piloteando mientras hablaba, sus manos moviéndose sobre los controles con una fluidez hipnótica. El manual decía eyectar y abandonar la misión, pero 17 soldados heridos dependían de nosotros. Así que hice exactamente lo que estoy haciendo ahora. Tiré el manual por la ventana y confié en mi experiencia. ¿Y qué pasó?, preguntó Pedro Enrique casi sin aliento. Los traje a todos de regreso. Los 17. Sus palabras tenían un peso que le hizo entender que estaba en presencia de alguien verdaderamente excepcional. A veces, Pedro Enrique, seguir las reglas mata personas. Conocer las reglas lo suficiente para romperlas en el momento correcto es lo que separa a los pilotos mediocres de los que salvan vidas. En ese instante, la puerta de la cabina se abrió. Ricardo Almeida había convencido a una azafata de dejarlo entrar, alegando tener experiencia relevante para evaluar la situación. «Esto es una locura total», dijo, observando los cálculos no convencionales de Aline. «Está poniendo en peligro a todos. Exijo hablar con el control aéreo inmediatamente». Aline ni siquiera lo miró. «Señor Almeida, esta cabina no es lugar para turistas. Regrese a su asiento». «¿Turista?». Su voz subió de tono. «He volado más jets privados que ella en toda su vida. Conozco la aviación y lo que está haciendo es un suicidio colectivo». Entonces ocurrió algo inesperado. La doctora Sofía Lima, jefa de neurocirugía del Hospital Johns Hopkins, que había estado en silencio hasta entonces, se levantó de primera clase y se acercó a la cabina. «Coronel Santos», dijo con calma. «Soy la doctora Lima, neurocirujana. Trabajé 3 años en hospitales militares tratando pilotos con lesiones neurológicas. Puedo ayudar con el capitán Moraes». Aline finalmente se giró y ambas profesionales se reconocieron de inmediato. No personalmente, sino como mujeres que habían dedicado sus vidas a salvar otras en condiciones extremas. «Doctora, sería un honor tenerla con nosotros. El capitán está estable por ahora, pero necesitamos monitoreo constante». Ricardo observó ese intercambio con frustración creciente. «Todos están locos. Esto es una conspiración para matarnos». La doctora Sofía lo miró con la paciencia de quien ha lidiado con familiares histéricos en medio de crisis médicas. «Señor Almeida, he tratado a cientos de pilotos militares. Esta mujer tiene el tipo de entrenamiento que el dinero no puede comprar. Le sugiero que confíe en ella». «¿Confiar?». Ricardo rió amargamente. «¿Basado en qué? ¿En su palabra?». Fue entonces cuando Aline hizo algo que cambió completamente la dinámica. Sin dejar de pilotar, dijo con calma: «Pedro Enrique, sintoniza la frecuencia de emergencia militar 121.5 e identifica nuestra posición a la base aérea Andrews. Coronel Santos para base Andrews. Solicitando confirmación de identidad para emergencia civil», dijo por radio. La respuesta fue inmediata.
Coronel Santos y Spectro. ¿De verdad es usted? Aquí, comandante Silva, control aéreo militar. Confirmamos su identidad. Spectro desapareció del radar hace 20 minutos. La Fuerza Aérea entera está movilizada buscándola. La cabina quedó en silencio absoluto. Ricardo Almeida palideció al comprender que había juzgado mal a una de las pilotos más condecoradas de la historia militar estadounidense. Base Andrews, continuó Aline. Tenemos una emergencia médica y meteorológica simultánea. Capitán incapacitado, atravesando sistema tormentoso imprevisto. Solicitamos coordenadas para aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano, con capacidad para un Boeing 747. Spectro. Tiene prioridad máxima. Todo el espacio aéreo de la costa este ha sido despejado para usted. Equipos médicos de emergencia ya están en camino al Aeropuerto Internacional de Baltimore. La doctora Sofía sonrió discretamente al ver la cara de Ricardo. ¿Conoce muchos turistas que movilicen a toda la Fuerza Aérea para ayudarlos, señor Almeida? Pero lo que nadie sabía era que esa emergencia apenas comenzaba. En los próximos minutos, Aline Santos tendría que usar no solo sus habilidades de élite, sino también conocimientos secretos adquiridos en misiones clasificadas que ni siquiera sus superiores conocían por completo. Y cuando la verdadera extensión de sus capacidades saliera a la luz, Ricardo Almeida descubriría que había subestimado no solo a una piloto excepcional, sino a una leyenda viva de la aviación militar. Base Andrews a Spectro. La voz del comandante Silva retumbó en la cabina. Tenemos información crítica. El sistema meteorológico se intensifica más allá de todas las previsiones. Vientos de 180 km/h, granizo del tamaño de pelotas de béisbol. Todos los aeropuertos de la región están cerrando sus pistas. Usted es la única aeronave aún en el aire. ¿Qué crees que pasará ahora que Aline enfrenta una tormenta imposible? Déjalo en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte la siguiente parte de esta historia llena de tensión, valentía y justicia. La realidad de la situación golpeó a Ricardo Almeida como un puñetazo en el estómago. No eran solo un vuelo comercial con problemas técnicos. Estaban literalmente atravesando un apocalipsis meteorológico que había cerrado todo el espacio aéreo de la costa este. Pedro Enrique, dijo Aline con calma, voy a necesitar que monitorees nuestra velocidad vertical. Vamos a hacer algo que nunca se ha intentado en un Boeing 747. Sus manos danzaban sobre los controles con una precisión que hacía parecer que la aeronave era una extensión de su propio cuerpo. Coronel, ¿qué exactamente vamos a hacer?, preguntó Pedro Enrique, observando indicadores que sugerían maniobras imposibles para una aeronave de ese tamaño. Descenso en espiral controlado a través del ojo de la tormenta, respondió ella, comenzando a realizar cálculos mentales que dejaron tanto a Pedro Enrique como a la doctora Sofía impresionados. Es una técnica desarrollada para cazas militares, nunca intentada en una aeronave civil de este porte. Ricardo sintió que sus piernas flaqueaban. Durante su carrera empresarial había conocido a algunas personas verdaderamente excepcionales, pero nunca a alguien operando en un nivel de competencia tan avanzado que parecía trascender los límites humanos. Spectro. La voz de otra controladora militar interrumpió. Aquí, General Ana Paula, Comando de Operaciones Aéreas del Pentágono. Confirmamos que fue su misión salvar otras 2 aeronaves durante la Operación Escudo de la Tormenta en 2019. ¿Es cierto que usted guió un C-130 con fallas a través de una tormenta de arena usando solo comunicación por radio? Afirmativo, general. Situación similar. Variables atmosféricas distintas, respondió. Aline, mientras ajustaba ángulos de vuelo que hacían a su Boeing 747 bailar a través de corrientes de aire que deberían haber destruido cualquier aeronave.
Pedro Enrique estaba sin palabras. «Coronel, la señora salvó otros aviones solo dando instrucciones por radio». 17 aeronaves a lo largo de mi carrera militar, confirmó ella con concentración inquebrantable. Cuando aprendes a ver patrones atmosféricos en 3 dimensiones, puedes guiar cualquier cosa que vuele, incluso sin estar físicamente en los controles. Fue en ese momento que Ricardo Almeida tuvo una epifanía devastadora sobre la verdadera dimensión de su ignorancia. Aquella mujer a la que había juzgado por su apariencia no era solo una piloto competente. Era una leyenda viva de la aviación militar, alguien cuyas habilidades se estudiaban en ejércitos de todo el mundo. «Doctora Sofía», dijo Aline, «necesito que monitoree al capitán Moraes. Lo que haré en los próximos minutos nos someterá a fuerzas G que pueden afectar su condición médica». «Entendido, coronel. Está estable, pero tiene razón sobre las fuerzas G», respondió la doctora. «General Ana Paula», continuó Aline por radio, «solicito confirmación de que todas las aeronaves civiles han sido redirigidas a aeropuertos alternativos. No quiero que nadie intente seguir nuestra trayectoria. Spectro, usted es lo único volando en el espacio aéreo estadounidense ahora mismo. 13 bases militares monitorean su situación». El presidente fue informado personalmente. Ricardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. El presidente de Estados Unidos estaba siendo informado sobre el vuelo en el que viajaba, pilotado por una mujer a la que él había intentado descalificar con base en prejuicios raciales. «Pedro Enrique, necesito que asumas las comunicaciones con el control aéreo mientras ejecuto el descenso», instruyó Aline. «Voy a necesitar concentración total en las próximas maniobras. Coronel Santos». Ricardo finalmente habló con la voz rota por la humillación. «Yo necesito disculparme. Lo que dije fue...» «Señor Almeida», lo interrumpió ella sin apartar la vista de los controles. «Sus disculpas pueden esperar. Ahora necesito salvar su vida y la de todos a bordo». La aeronave inició un descenso en espiral que desafiaba todas las leyes de la física aeronáutica comercial. Aline había encontrado una columna descendente en el centro de la tormenta, un túnel de aire relativamente estable que permitiría un descenso controlado por debajo de la capa de turbulencia severa. «¡Dios mío!», murmuró Pedro Enrique mirando los instrumentos. «¿Cómo supo que esa corriente existía?» 10 años volando a través de sistemas climáticos hostiles en Oriente Medio», respondió ella. «Tormentas de arena, huracanes artificiales creados por explosiones, condiciones que no existen en manuales civiles. Cuando sobrevives a lo imposible repetidamente, lo extraordinario se vuelve rutina. Spectro, aquí comandante Silva. Estamos viendo su trayectoria en el radar. Esto es imposible. ¿Cómo mantiene estable una aeronave de este porte descendiendo 4.000 pies por minuto? Física aplicada, comandante, y 17 años de experiencia convirtiendo lo imposible en aterrizajes seguros», replicó Aline. Ricardo observaba por la ventana mientras descendían por el ojo de la tormenta. Relámpagos iluminaban las paredes de nubes como fuegos artificiales apocalípticos. Pero la aeronave permanecía extrañamente estable, como si estuviera guiada por fuerzas más allá de la comprensión humana. «General Ana Paula», llamó Aline por radio, «solicito coordenadas para la base aérea de Dover. Necesitaremos una pista con plena capacidad de emergencia y personal médico en espera. Spectro, Dover está lista. Pista principal liberada, espuma de emergencia aplicada, ambulancias en posición. Tiene prioridad absoluta. Pedro Enrique. Cuando aterricemos verás por qué me llaman Spectro», dijo Aline, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios por primera vez desde que tomó el mando. Durante los 15 minutos siguientes, Ricardo Almeida sería testigo de una demostración de habilidad técnica y coraje personal que redefiniría por completo su comprensión de la competencia, el liderazgo y el verdadero significado de heroísmo. Y cuando finalmente aterrizaron,
descubriría que Aline Santos no era solo una de las mejores pilotos de la historia militar estadounidense, sino alguien cuya historia personal de superación convertiría cada palabra prejuiciosa que él había pronunciado en una amarga e inolvidable ironía. Lo que ninguno de los pasajeros sabía era que ese aterrizaje cambiaría no solo sus vidas, sino también las políticas de aviación civil, los protocolos de emergencia y la forma en que el mundo vería lo que una persona verdaderamente excepcional puede lograr cuando es subestimada por quienes confunden privilegio con competencia. 6 meses después del aterrizaje milagroso, Aline Santos fue ascendida a general de brigada en una ceremonia en el Pentágono, convirtiéndose en la mujer negra más joven en alcanzar ese rango en la historia. Su técnica de navegación en tormentas fue incorporada a manuales de entrenamiento militar en todo el mundo y 3 universidades ofrecieron cátedras en su nombre. La general Santos no solo salvó 312 vidas aquel día, declaró el ministro de Defensa durante la ceremonia. Redefinió cómo evaluamos la competencia versus la apariencia en nuestras Fuerzas Armadas. En la audiencia, la doctora Sofía Lima aplaudía con entusiasmo. Había coescrito un artículo con Aline sobre medicina aeronáutica de emergencia, publicado en la revista médica más prestigiosa del mundo. Pedro Enrique, ahora capitán, comandaba su propia aeronave comercial, siempre reconociendo a Aline como su mayor inspiración. Mientras tanto, Ricardo Almeida enfrentaba la dura realidad de sus elecciones. El video de sus comentarios prejuiciosos durante la emergencia había sido filtrado en redes sociales, viralizándose con más de 50 millones de visualizaciones. Su empresa de inversiones perdió el 80% de sus clientes en 3 meses, forzándolo a declararse en bancarrota personal. «Papá, ¿por qué la gente se enoja cuando ve tu nombre en Google?», le preguntó su hija de 12 años, destruyendo lo poco que quedaba de su orgullo. Beatriz había pedido el divorcio, llevándose la mitad de los bienes restantes y la custodia total de los hijos. «Me casé con un hombre que admiraba el éxito», dijo ella al juez. «Descubrí que había vivido 15 años con alguien que confundía privilegio con competencia». Ricardo ahora trabajaba como vendedor en una concesionaria de autos usados, viajando en transporte público, la misma vida común que un día había despreciado. Todas las mañanas pasaba frente a un enorme cartel en el centro de la ciudad con la imagen de Aline en uniforme militar y la frase «El liderazgo no tiene color, tiene carácter». Durante una conferencia en la Academia de la Fuerza Aérea, Aline fue preguntada por un cadete cómo lidiar con el prejuicio siendo joven. «Déjalos subestimarte», respondió. «Mientras ellos gastan energía dudando de tus capacidades, tú usas esa misma energía para desarrollar habilidades que jamás podrán cuestionar». La historia de Aline inspiró a una generación entera de jóvenes militares de minorías. Su libro Volando a través de las tormentas se convirtió en un bestseller, con todas las ganancias destinadas a becas de aviación. 3 años después, Ricardo se cruzó con Aline en un aeropuerto. Ella vestía uniforme de general, rodeada de asesores y seguridad. Él llevaba su uniforme azul de concesionaria, cargando una maleta pequeña y barata. «General Santos», dijo tímidamente, «me gustaría disculparme formalmente por lo que ocurrió en aquel vuelo». Aline lo observó un momento, viendo no al hombre arrogante de antes, sino a alguien quebrado por su propia ignorancia. «Señor Almeida, usted me dio el mayor regalo posible aquel día». «¿Cómo así?». «Me recordó por qué hago lo que hago. Cada persona que salvo, cada piloto que entreno, cada barrera que rompo, todo eso es posible porque existen personas como usted que me motivan a demostrar que están equivocadas». Ricardo asintió, tragando el nudo en su garganta. «Lo perdí todo por mis prejuicios». «No, señor», lo corrigió Aline suavemente. «Usted descubrió que nunca tuvo nada real que perder. Privilegio no es conquista. Respeto no es herencia. Competencia no es apariencia.
Mientras ella se alejaba con su equipo, Ricardo comprendió la lección más dura de su vida. La mujer que había juzgado incapaz de pilotar un avión ahora comandaba escuadrones enteros, mientras él, que se creía superior, apenas lograba comandar su propia existencia. La verdadera venganza de Aline no fue destruir a Ricardo Almeida, fue construir un legado tan brillante que volvió su mezquindad irrelevante. Ella había aprendido que el éxito no es solo la mejor venganza, es la única que vale la pena tener. Como dijo en su última entrevista, mientras ellos pierden tiempo subestimándonos, nosotros usamos ese tiempo para volvernos inolvidables. ¿Alguna vez fuiste subestimado por alguien que después descubrió su mayor error? Cuéntanos tu historia en los comentarios y suscríbete al canal para más relatos de valentía, superación y justicia.